A veces hablamos con siglas y hablamos, por ejemplo, del INED. Pero, ¿qué es el INED? Es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de nuestro país, el organismo que se encarga de evaluar la calidad de la educación. Recientemente, el presidente de este instituto, Javier Lacida, decía que el 20% del estudiantado no está completando noveno año, lo que antes era tercero de ciclo básico, y que ese porcentaje aumenta a 30% en la población de ingresos más bajos. A su vez, el maestro Pablo Cayani, director del INED en representación del Frente Amplio, advertía que hay crecientes problemas de violencia en los entornos de los centros educativos y dentro de los locales, y agregaba que estos hechos están afectando justamente la capacidad de aprendizaje. Y seguramente esto está relacionado con lo que decía Lacida también, ese abandonar la educación. Pero esta es una suposición nuestra. Para tener certezas es que estamos en comunicación justamente con el maestro Pablo Cayani. Muy buenos días, Pablo. Las disculpas por la demora en contactarnos. Buenos días, Álvaro, buenos días a la audiencia, un placer poder estar conversando con ustedes. Bueno, ¿se unen estos dos temas? Bueno, estos dos temas hablan de qué es lo que está, o alguna de las cuestiones que emergen de lo que está pasando en materia educativa y en materia de condiciones de vida de nuestros adolescentes. Son algunos resultados de lo que han sido varios informes del instituto. Por un lado, este tema de cómo en educación media nosotros todavía tenemos dificultades con estudiantes que se van desvinculando. Esto viene mejorando en la mirada larga, digamos, en los últimos 15 años, pero todavía tenemos un desafío importante. Esto afecta, por supuesto, a aprendizaje, pero además afecta a la culminación de ciclos educativos, que es uno de los temas que tiene Uruguay. Pero también vemos que las cosas que hacen que los gurises estén en los centros educativos o estén estudiando han empeorado. Y eso ha pasado en los últimos años. Ha empeorado la sensación de inseguridad de los estudiantes, tanto en el camino al centro de estudio como dentro del centro de estudio. Es decir, esto afecta aprendizaje, pero además afecta las ganas de ir, las formas de ir, si efectivamente se llega o no. Y además vemos con preocupación que ha aumentado la cantidad de asistencia insuficiente, es decir, de faltas que tienen los gurises en los días lectivos. Y un gurí que no está en el centro educativo es un gurí que no está aprendiendo, pero además es un gurí que está entrando, cuando entra como en este régimen de asistencia insuficiente, en eso que se llama como escolarización de baja intensidad. Uno cuando está mirando una película, si se levanta, va al baño, va hasta el kiosco, vuelve, etcétera, ve otra película absolutamente diferente que estuvo mirándola de principio a fin. Bueno, con las faltas en el cotidiano de lo escolar sucede lo mismo. Inseguridad ha empeorado en términos de sensación de los gurises, inasistencias han empeorado, esos son los datos que indican el monitor educativo de secundaria, y esto está configurando una situación que complejiza el derecho a la educación de nuestras adolescencias. A esto tenemos que sumarle cuál es la situación extramuros de lo educativo, es decir, qué es lo que está pasando con las condiciones concretas de vida de estas infancias y adolescencias, en términos de la pobreza, en términos del acceso a la matriz de protección social. Ahí hay claramente, digamos, un relato o un enunciado de los actores que trabajan en territorio de la ciudadanía de que el Estado se ha retirado. Es decir, ahí no tenemos datos del instituto, digamos, de evaluación educativa, sino, bueno, tenemos las voces de vecinas y vecinos que dicen que están a la intemperie, es decir, que aquello que existía antes ha disminuido, que la presencia del Estado no es suficiente para abordar las situaciones que se están planteando en términos de seguridad, de pobreza, de protección social en los diferentes territorios de nuestro país. Sí, esto se puede decir al pasar
o ponerle el énfasis que tiene. Decir que el Estado se retiró de los territorios es un tema grave, es un tema que se puede constatar. Personalmente he estado conversando con gente de algunas zonas. Es realmente muy preocupante lo que está ocurriendo. Los centros educativos son un reflejo de eso, no son el único, ¿no? Y hoy más temprano escuchábamos un breve audio de la senadora Graciela Bianchi, donde decía que con respecto a los temas de pobreza, eso no vamos a permitir, decía, asumiendo el rol de vocera del gobierno, de la coalición de gobierno, que estos temas se tomen como temas de campaña electoral. Esto, sin embargo, que estamos escuchando, este informe, Pablo, no parece ir en ese sentido. A ver, yo creo que las instancias de campaña electoral, digamos, más allá de lo que vote cada uno de nosotros, son instancias importantes en términos de colocar desafíos centrales que tiene el país, ¿no? Creo que lo que tenemos que lograr es que el tono de la campaña, el tono del intercambio, sea constructivo para los desafíos que tiene el país. En ese sentido, uno de los desafíos que tiene el país, y a mí me parece muy positivo que se ubique dentro de la discusión de las cosas que afectan una campaña electoral, es el tema de la pobreza infantil. En Uruguay nacen un poquito más de 30.000 niños por año, más de 6.000 de ellos nacen en condición de pobreza. Yo entiendo que no hay ningún partido político que esté proponiendo que nazcan más niños pobres en Uruguay. Creo que más bien es lo contrario, es decir, los partidos políticos visualizan esto como problema, la ciudadanía lo visualiza como problema, y por lo tanto tenemos un buen punto de acuerdo en la medida que todos estamos identificando allí un problema en términos de, bueno, busquemos o discutamos o conversemos sobre cuáles son las medidas para afrontar este tipo de situaciones que comprometen la vida de estos gurises concretos, ¿no? Pero además comprometen el futuro de Uruguay en términos de las posibilidades de desarrollo del país y su población. Yo entiendo que esto es muy constructivo, entiendo que entrar en regímenes de campaña electoral o en tonos de conversación que capaz que la propia Graciela en algún momento ha planteado, ¿no? Muy cerca del barro, o rodeando el charco, efectivamente no son buenas formas de conversar sobre estos temas. Creo que esta situación de la infancia y la adolescencia en términos de pobreza es un tema grave en Uruguay. Sabemos que esto incide en el desarrollo de los gurises, por lo tanto, bienvenidas las propuestas sobre esto. Los temas educativos también son un desafío en Uruguay. Creo que lo que tenemos es que muchas de las cosas que se iban a resolver muy fácilmente en este periodo no solo no se resolvieron, sino que empeoraron, y por lo tanto me parece que ahí tenemos también otro lugar para ver cómo nos ponemos de acuerdo en que los gurises tengan más extensión del tiempo pedagógico, pero además que vayan todos los días, que haya más posibilidades de apoyo y de becas, que además se sientan seguros cuando van al centro educativo, que se sientan seguros dentro del centro educativo. Sí, ellos y la familia, ¿no? Y que yo creo que podemos tener todos claridad en cuanto a que tenemos ese problema. Capaz que hay que estimular una conversación que permita visualizar propuestas para solucionar ese problema. Creo que esto es importante porque estamos hablando además de problemas que no se resuelven solo con buena voluntad, ¿no? El gobierno ya lo ha visto, digamos, a partir de lo que ha sido la situación de pobreza infantil y las sucesivas rendiciones de cuentas. Acá no hay solo un tema de buena voluntad, sino que hay un tema de presupuesto, hay un tema de buena política pública, y ahí también hay en Uruguay, afortunadamente, una academia, una universidad de la República, un conjunto de investigadores, un conjunto de actores de la sociedad civil
un conjunto de actores sociales que tienen alguna idea y alguna evidencia de por dónde pueden ir mejores respuestas o más eficientes en términos de resolver esto que entendemos que es un problema. Pablo, mira, nos llegan mensajes desde la audiencia. Víctor allí con un estilo un poco agresivo, no lo voy a reiterar al aire, pero básicamente dice el Estado siempre pidiéndole cosas al Estado como que se tienen que hacer cargo de todos, y no se pone el énfasis en algunos errores que cometerían los docentes. ¿Algún comentario al respecto? No, bueno, yo creo que ahí lo que tenemos es que a veces cuando discutimos de algunos temas, efectivamente la función del Estado es central. Cuando discutimos el tema de inseguridad, adentro del centro educativo la inseguridad se cuela, digamos, porque viene con los gurises, viene con el aire, viene con el ritmo del barrio. Entonces hay cosas que sí puede hacer el centro educativo para mejorar cómo se sienten los gurises adentro. Pero la seguridad es una función claramente privativa del Estado. No hay un conjunto de ciudadanos que se puedan arrogar el derecho de cuidar la seguridad en un territorio. Si hacen eso, es una banda criminal. Claro. Entonces, sí, efectivamente estamos hablando de que hay un Estado que no está interviniendo lo suficiente. Yo creo que habría que aclarar que Estado no es gobierno, ¿no? No, claro, es la matriz de política pública, las instituciones, las funciones que entendemos tan importantes que se hacen por una institución que es la institución estatal. Pero le voy a plantear otro ejemplo al oyente que es muy concreto, digamos. Hace unos días en un barrio de Montevideo no se podía caminar por la calle. Estaba cerrado el CAIF, estaba cerrado el club de niños, estaba cerrada la policlínica, no entraban las ambulancias y no entraba la policía. Pero la escuela estaba abierta. Entonces, efectivamente, ahí tenemos un problema, porque eso es que el Estado a veces, en momentos, en tiempos, en formas, abandona a determinadas comunidades a su suerte, y muchas veces lo único que queda es la escuela o la institución educativa. Y creo que esto hace a problemas que se dan en la educación que no son de origen educativo. ¿Esto quiere decir que no hay cosas para hacer adentro? Sí, hay un montón de cosas para hacer adentro. Por lo pronto irlos a buscar cuando faltan, que es una de las cuestiones que están emergiendo con mucha fuerza como problema. Pero es indelegable la función del Estado con respecto a algunas áreas. En los temas de pobreza infantil sucede lo mismo. El Estado es para los uruguayos, ¿no? Que no para todo el mundo ni toda la ciudadanía, pero para nosotros, las uruguayas y los uruguayos, el Estado es el ponchito de los pobres. Es decir, es lo que queda cuando no queda nada. Sí, para los uruguayos y quienes viven en el territorio, ¿no? Exactamente. Entonces ahí, efectivamente, y creo que la conversación sobre los temas de pobreza infantil hablan de esto, digamos. No hay nadie que diga que el Estado no tiene nada que ver con este tema. Por allí nos decía también otro oyente, también estaría bueno ver qué pasa con los que terminan en el liceo. Mi hija empezó este año en la facultad, eran 3.700, bueno, no sé si el número está bien, en condiciones espantosas, sin espacio y convirtiendo de alguna manera el primer año en un filtro. Dice, obvio que hay más, está más sugerido que explicitado, pero bueno, es una realidad que muchas veces sabemos que esas condiciones del primer año hacen que unos cuantos queden por el camino, ¿no? Sí, yo creo que el desafío de Uruguay, ¿no? Estábamos hablando recién de los temas de pobreza infantil, de inseguridad, de asistencia, de desvinculación, de la educación media. La otra punta de este desafío es, bueno, que todos lleguen a lo terciario universitario, es decir, generalizar lo terciario universitario. Y esto requiere tener más sillas. Hay que recordar que durante este periodo la Universidad de la República perdió varios millones de dólares en términos presupuestales, en términos de capacidad,
no ha podido abrir carreras que tiene aprobadas en el interior del país. Cuando tú dices perdió, en realidad no le fueron asignados. No le fueron asignados por el presupuesto, se les recortó. Ahí está. Y esto ha imposibilitado abrir carreras, pero además lo que ha hecho es que la matrícula universitaria siguió creciendo en estos años en Uruguay, por suerte, es decir, más gurises ingresan a la universidad, pero esto se ha hecho sobre la base de aumentar la cantidad de estudiantes por docente. Es decir, como no hay plata, lo que se produce son grupos más grandes con los mismos docentes, y esto es una tensión que hay que abordar en el próximo presupuesto y que el próximo gobierno tiene como desafío. Claro. Ni los desafíos que tiene Uruguay en materia de desarrollo, de producción, de desarrollo del interior, de temas ambientales, de equidad social, etcétera, se pueden resolver, ninguno de los desafíos se pueden resolver con menos universidad. Necesitamos más universidad de la República, más UTEC, más estudiantes de formación en educación, es decir, generalizar el acceso a la terciaria universitaria. Ahí se juega el derecho a la educación de nuestros jóvenes, se juega el derecho de la educación de nuestros jóvenes en el interior del país. Además se juega también las posibilidades de desarrollo del país y de producir más valor, cuidando el ambiente y cuidando el arreglo social donde nadie se queda afuera. Claro. Pablo Cayani, seguramente vamos a poder conversar nuevamente en breve, porque nos quedan muchos temas. Hoy fue muy exiguo el tiempo que teníamos, y bueno, seguramente la próxima lo haremos aquí en estudios, como teníamos previsto originalmente. Vamos a cobrar una taza de bizcochos para que salvar esta ausencia en estudios de esta jornada. Queda hecho el compromiso al aire, además. Quedo combinado con bizcochos para la próxima, y seguimos conversando. Como siempre, un placer, Álvaro, y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Nos reencontramos. Info 24, la actualidad que nos mueve.